Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a enseñar a interpretar perfectamente el etiquetado para detectar los azúcares añadidos. Hoy os voy a enseñar cómo leer el etiquetado para detectar los azúcares añadidos, que es algo importante cuando queremos controlar, tener el control sobre todo de nuestra alimentación y sobre todo de esos azúcares que se nos cuelan en los alimentos procesados, tanto en los dulces como en los salados, porque no os relajéis con los alimentos salados porque pueden llevar cantidades importantes de azúcares, en algunos casos de azúcares añadidos. Y aquí es algo importante que tenemos que aprender a distinguir. Hay alimentos, muchos alimentos por supuesto, contienen azúcares intrínsecos. ¿Eso qué quiere decir? Que son azúcares propios del alimento. Por ejemplo, la leche contiene lactosa, la lactosa es un azúcar, es decir, si yo miro el etiquetado nutricional de la leche o de un yogur, me pondrá que contiene aproximadamente unos 4 gramos de azúcar, ¿vale? Pues ese es un azúcar propio de la leche, de esa lactosa. No quiere decir ni que ese yogur ni que esa leche contenga azúcares añadidos. Por eso os quiero explicar varias cosas que tenemos que fijarnos en el etiquetado para que no nos la cuelen, para que no nos engañen. El primero sería el listado de ingredientes. Buscamos la palabra azúcar. Bueno, eso es muy fácil, ¿verdad? Pues si está el azúcar en los ingredientes, tiene azúcares añadidos. Ya, pero es que a veces no aparece la palabra azúcar y aparecen otro tipo de palabras. La verdad es que el listado es larguísimo, pero os voy a decir algunas de las más frecuentes. Si aparece la palabra jarabe, sospechar, porque da igual de que sea ese jarabe, de maíz, de fructosa, de lo que sea, es un azúcar añadido. Si aparece la palabra dextrina, maltodextrina, también quiere decir que lleva azúcares añadidos. Tenemos la miel, por ejemplo, que nos da una falsa sensación de seguridad. La panela, que le ocurre algo similar. En ambos casos también contiene azúcares añadidos. Si aparece la palabra jugo o zumo de la fruta que sea, también ese alimento contiene azúcares añadidos. Si aparece la palabra caramelo sola o acompañada de caramelo de dátiles, por ejemplo, también ese alimento tiene azúcares añadidos. ¿Y en qué cantidad? Porque ya habéis visto que la forma de denominar esos azúcares puede ser no engañosa, porque nos están diciendo que tienen, no nos están engañando, pero sí confusa. Confusa para los consumidores, que además podemos llegar a pensar que unos azúcares, como el zumo de uva, pueden ser más saludables que la sacarosa, que es el azúcar de mesa, que también podría aparecer en ese listado. Otro día dejamos los edulcorantes, ¿no?, que pueden aparecer cuando en el etiquetado pone sin azúcares añadidos, que esa es otra de las denominaciones o de lo que puede aparecer en un envase que a veces también nos engaña. Pero eso ya os digo que prefiero dejarlo para otro vídeo porque si no nos vamos a alargar aquí muchísimo. Pero no siempre que pone sin azúcares añadidos quiere decir que no contenga nada. En ocasiones sí que lo contiene. Vale, vamos a seguir con ese listado de ingredientes, que es lo primero que tenemos que mirar. Si esa palabra que nos hace sospechar de la presencia de azúcares está entre los primeros ingredientes, quiere decir que la cantidad de azúcares que contiene es bastante elevada. ¿Por qué? Porque los ingredientes de esa lista, que tiene que venir obligatoriamente en el etiquetado de los alimentos elaborados, por muy poco o por muy mucho elaborados que sean, tiene que tener esa lista. Y se ordenan los ingredientes en orden decreciente, es decir, de más a menos peso, cuando se añaden o cuando se utilizan. Como cuando hacemos una receta y ponemos todos nuestros ingredientes, pues lo mismo. El que más pesa o el que más cantidad tiene
estará el primero, el segundo, tercero y el cuarto. Si el azúcar aparece entre los primeros, quiere decir que hay una alta cantidad de azúcar. Si aparece el último, pues igual es poquito. Pero tenemos otra forma de comprobarlo, que sería yendo al el cuadradito donde está la valoración nutricional, que viene separada en la energía que nos aporta por ración o por 100 gramos. Fijaros también siempre que sea con la misma valoración. Normalmente se suele utilizar o se suele establecer como valoración los 100 gramos, pero en algunos etiquetados aparece por ración y eso a veces también nos puede llegar a confundir, porque igual esa ración es de 30 gramos en lugar de 100 y pensamos que estamos consumiendo de diferente manera. Bueno, vamos a lo que nos pone en ese cuadrito de valoración nutricional. Energía, que ya os he dicho, tendríamos también las proteínas, las grasas, la fibra, la sal y los azúcares, que no están en ese orden obligatoriamente, pero quería quedarme con los azúcares al final para explicaroslo. Esos azúcares suelen venir divididos en hidratos de carbono o azúcares, de los cuales azúcares son X cantidad. Esa X cantidad puede ser añadida o no. Si el azúcar aparece en el listado de ingredientes, de los cuales azúcares son 12 gramos, por ejemplo, quiere decir que por cada 100 gramos tiene 12 gramos de azúcares añadidos. O un poquito menos, si es que alguno de los ingredientes contiene azúcares intrínsecos. Y vamos otra vez al yogur, ¿no? Si yo tengo un yogur que sé que tiene 4 gramos aproximadamente de azúcares por cada 100 gramos de yogur, ¿eso qué quiere decir? Que si en lugar de 4 pone 12, pues ahí hay unos cuantos azúcares añadidos que no son propios de la leche. Y pensaréis, pues esto me lleva mucho trabajo a mí, ¿no? Saber cuántos azúcares tiene de manera natural un alimento. Olvidaros, eso os lo he dicho para que lo sepáis, pero si tengo en la lista de azúcar y tengo abajo una buena cantidad de azúcares en esa leyenda, de los cuales son azúcares X cantidad, quiere decir que ese alimento, ese producto, contiene bastante cantidad de azúcar. ¿Y esto para qué me sirve? Para compararlo, por ejemplo, con otro similar. Imaginaros que voy a comprar un tomate frito y veo en el etiquetado la palabra azúcar, los dos en segunda o tercera posición. Vale, pues quiere decir que los dos contienen azúcares, pero voy al etiquetado y en ese hidratos de carbono, de los cuales son azúcares, en uno, imaginaros, os digo al tuntún, pone 10 y en el otro pone 20, ¿con cuál me quedo? Con el que pone 10, claro, porque tiene menos cantidad de azúcares añadidos. Los dos van a tener azúcares intrínsecos en pequeñita cantidad porque el tomate contiene algún carbohidrato y por lo tanto nunca va a tener cero. Si os encontráis una salsa de tomate en las cuales ponga carbohidratos cero, os están engañando, porque eso es prácticamente imposible. Así que ahí tenemos ya dos escalones, vamos a decir, en esa detección de los azúcares de los alimentos. Y después tenemos lo que se llaman alegaciones de salud o denominaciones nutricionales de los alimentos que tienen que seguir la legislación. Y aquí, claro, la legislación puede ser diferente en cada lugar. Así que yo os voy a hablar de la que yo conozco. Cuando en un alimento aparece la leyenda bajo en azúcares, quiere decir que tiene que tener menos de 5 gramos de azúcar por cada 100 gramos de producto. En este caso se refiere a azúcares añadidos, no a azúcares propios de los alimentos, pero siempre que ponga bajo en azúcares sabemos que tiene menos de 5 gramos por cada 100 gramos, que es una cantidad nada despreciable, la verdad, si sumamos alimentos procesados en la dieta, pero si es el único que comemos, pues es una cantidad bajita. Esos 5 gramos por cada 100 gramos se transforman en 2,5 mililitros por cada 100 mililitros de alimento líquido, de producto líquido. Estamos hablando de alimentos procesados todo el tiempo, que son los que pueden llevar azúcares añadidos. Que, por cierto, un alimento procesado que frecuentemente lleva azúcares añadidos es el jamón cocido, ¿no? Que a veces, dependiendo de la categoría, tiene más o menos flexibilidad en esa adición
de azúcares, y es algo que los fabricantes saben y lo ponen delante: bajo contenido en azúcares. Pues que sepáis que quiere decir que lleva azúcares añadidos, aunque en una cantidad admitida por la ley para poner esa leyenda, ¿no?, esa frase de bajo contenido. Cuando el alimento pone sin azúcar, quiere decir que no tiene azúcares más que los propios del alimento, que no se le puede añadir nada legalmente. A veces, ya sabemos que a veces puede haber alguna mini trampa, pero legalmente, si en un alimento pone sin azúcar, quiere decir que no lleva ningún alimento que le proporcione o que le aumente ese dulzor a eso que estamos comprando, salvo, como os he dicho, otros ingredientes que no se consideran azúcares, no son calóricos y que podrían aparecer, los edulcorantes artificiales. Tenemos también otras frasecitas que pueden aparecer en ese etiquetado. Otra de esas frasecitas que nos podemos encontrar, y en este caso muchas veces sí que genera dudas, es contenido reducido en azúcares. Es decir, estas galletas, imaginaros, tienen un contenido reducido en azúcares. Ah, pues quiere decir que no tienen azúcares. No, lo que quiere decir ese contenido reducido en azúcares es que esa versión de las galletas tiene un 30% menos de azúcares que la versión original. Imaginaros que la versión original tiene 100 gramos, pues esta tiene un 30% menos. Quiere decir que tiene menos, pero no quiere decir que no tenga azúcar. Y eso es algo que nos puede llevar a bastante confusión muchas veces con esa frase de contenido reducido en azúcares. Siempre ese reducido es comparando con su versión original, la que no tiene contenido reducido de azúcares. Por lo tanto, ojo, que muchas veces ahí nos podemos llevar sorpresas. Volvemos a dar la vuelta al etiquetado, porque esas frases suelen estar en el frontal para que las veamos bien grandes, y sin embargo por detrás está esa información obligatoria, pero que a veces a los fabricantes les interesa menos que la veamos. Por eso tiene letras muy chiquititas y están en sitios a veces un poco escondidos. Cuanto más chiquitita sea la letra y más escondido sea el sitio, sobre todo si el paquete tiene unas dimensiones considerables, más atentos tenemos que estar a lo que pone, porque si nos ponen dificultades, por algo será, ¿no creéis? Así que espero que os vayáis empapando un poquito de todo lo importante que es leer el etiquetado de los alimentos para saber lo que estamos consumiendo. Así que el etiquetado tiene más informaciones que ya os iré explicando. Bueno, algunas de ellas ya os las he explicado también, como el origen, la denominación del producto, algo que a veces nos puede llegar a confundir. Así que espero que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.